Provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo. Soy Mariela Garolini. Vení, contame vos qué gracia tenés. Voy a presentarles hoy a uno de los protagonistas más importantes, un personaje, creo yo, que tienen los medios de comunicación, sobre todo las radios. Como decía, es un personaje. Para mí es el dueño de las 1001 historias. Es periodista, despunta el vicio como escritor, es larguero de charla, es el típico amigo que aunque no sepa nada de mecánica, si vos lo llamás a las 3 de la mañana porque se te quedó el auto en el medio de la ruta con 150 kilómetros de viento, él te va a ir a dar una mano, no importa qué va a hacer, pero él seguro que te va a ayudar. Tiene 2 hermosas hijas de la cual está muy orgulloso. Dice él que tiene un humor sarcástico, otros dicen que tiene humor ácido y tiene un amigo que alguna vez lo apodó el Ponzoña. Pero para mí lo más interesante es que hace y vive de lo que le gusta. Con ustedes, el Gallego López o Jorge Gallego López, como ustedes deseen y gusten llamarlos. Bienvenido, Jorge, ¿cómo te va? Uy, ya me dijiste Jorge, mejor gallego. Qué Ah, linda presentación, te qué linda sorprendí con algunos presentación. datos. Me sorprendiste, sí, era la ponzoña, no el ponzoña. Así me dice Guillo, un amigo. Ah, bien. Bueno, ahí tiene que ver el humor ácido, lo ponzoñoso, según él. Y me acordé de haber auxiliado a alguien. Bueno, si la gente te tiene en ese lugar, yo la cerraría acá. Es impecable. ¿Para qué la vamos a arruinar con 15 No, minutos de charla que desmitifiquen todo eso que acabamos de escuchar? Qué lindo. seguramente tenés algo más para agregar, así que me gustaría que vos, que sos el dueño de ese ser que está ahí del otro lado, digas algo más que complete quién es Jorge Gallego López. Yo elijo dos o tres cosas que has escuchado. Un vago con varios trabajos. Creo que ese era el miedo de mi papá, ¿no? Que tanta lectura, tanta radio, y negarme a ir a la escuela técnica y al liceo, bajo la frase, si querés ser mecánico milico, estás a tiempo. Que le dije a mi viejo, él tenía miedo que no me guste ningún trabajo, ¿no? Y yo tenía claro que me gustaba lo vinculado a la palabra, a las letras. Este, y la otra que yo elijo no es mía, es de Mané Garrincha, que era analfabeto y fue uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. De ahí mi otra profesión, el periodismo deportivo. Y otra de las tantas, yo digo, elijo profesión, ¿no? Decir profesión, que decía, no soy un perdedor, yo soy un ganador con mala suerte. Así que en esas aguas más o menos nos desenvolvemos. Entonces, yo quería conversar con vos, hablando en estas épocas que vamos navegando, en donde se habla tanto del éxito, de la realización personal, de la realización profesional, que vos, bueno, algo dijiste, y que a veces a tantos nos cuesta, ¿no? Porque hablamos mucho de ello, pero cuesta mucho llegar a ello. Entonces yo me imagino a este Gallego López chiquito que nació en Río Mayo, que creció en Ricardo Rojas. Me lo imagino, me gustaría tener esa foto de cuándo fue que aquel chiquito, que estaba en aquel pueblo tan chiquito, tan frío, con tan pocos habitantes, decidió, si vos tenés en tu cabeza el día, si tenés la foto de cuándo decidiste vos que ibas a ser periodista. Y por ese tiempo debe ser, yo te contaba, pero ahora hay que contárselo a la gente, que a mí me gustaba tocar el piano, me hubiese gustado, tocaba un organito chiquito que tenía y no había profesora de piano en el pueblo, que me hubiese gustado hacer algunas otras cosas. Uno siempre se imaginó frente a un aula a ver cómo iba a llevar, si con, digamos, con humor o con mano de hierro. Uno se imagina ser profesor de educación física, ¿quién no admiraba al profe, no? Cómo nos hacía hacer las cosas, pero la verdad que creo que como consecuencia del pueblo en el que me crié, sin televisión hasta los 12, 13 años, hasta que fui al secundario en Río Mayo, yo escuchaba mucha radio, también influencia de mi padre, de mi abuelo, de mis tíos, y leía mucho. Y que quizás es poco respecto de gente que tiene una biblioteca muy amplia,
pero que sí le había sacado ventaja a la media de los pibes de la ciudad, que tenían más posibilidades, pero me di cuenta rápidamente cuando llegué a la ciudad a los 15 años que no tenían lectura. Y yo digo que no soy lo que elegí, sino que soy el fruto de esa infancia, quizá el fruto de mis carencias, de las limitaciones que había en mi crianza, pero sí también soy agradecido a eso. Y una cosa que me gusta mucho decir, por ahí era para un cierre, pero si me la olvido me lo voy a reprochar, que cuando alguna vez a alguien se le ocurre una palabra que para mí es para, ni siquiera para Messi o para Federer o para Maradona o para un boxeador o para un escritor, viste que alguien en la radio te escucha, te dice genio. Yo, bueno, genio era Leonardo da Vinci, que creó de todo, dormía 15 minutos cada 4 horas para seguir creando y aprovechando la vida. Y cuando yo quiero montarme a ese, digamos, a ese adjetivo que nos queda grande al 99,9% de los mortales, digo que cuando se me va a subir algún humo, me acuerdo que soy el hijo de los almaceneros de Ricardo Rojas y se me pasa. ¿Cómo fue este proceso que vos, vos mismo lo dijiste, vos sos el fruto de lo que tuviste, sin Claro. mayores, sin mayores pretensiones? ¿Cómo fue que hiciste este recorrido de Río Mayo, Ricardo Rojas, Comodoro Rivadavia y hoy, como yo digo, para mí sos un gran protagonista y un gran personaje, porque sos un personaje de la radio, serás de muchos medios, pero sobre todo de la radio en la actualidad? ¿Cómo lograste conseguir lo que vos querías sin ser demasiado pretencioso? Si más que tener aquel ideal, pero tal vez no tuviste ni siquiera tantas herramientas, pero sí tuviste una idea y llegaste a su fin. ¿Cómo es que haces este recorrido, no? Por ahí yo o sea, acepto lo que me decís. Yo, desde hace un tiempo, cuando uno se mira al espejo y ve que la meta, podemos decir, que está en el tercer tercio de la vida, inevitablemente, decís a qué vine, para dónde voy, y yo relaciono esto con mi afán de libertad. Hace poco, cuando en mi último cumpleaños, me lo escribieron mis hijas y un sobrino, que yo les enseñé lo que era la libertad. Te voy a mostrar algo que no se va a ver en una entrevista, pero es radial. Mirá la remera que me puse. Es un águila es un águila con las alas desplegadas. Y yo creo que aprendí en la relación de dependencia, porque para conocer qué es el calor hay que haber pasado frío. Para agradecer un plato de comida y una ducha caliente a la noche, tuviste que no tenerla en algún momento. Decir, pucha, no la estoy pasando tan mal en esta pandemia. Entonces yo para entender que yo era un bicho libre en muchos aspectos, que le cuesta a los que me rodean, arrancando por el laboral, que es el que vos me preguntaste, tuve que haber estado en relación de dependencia y decir un día, yo no me banco más. No me banco más que en un diario un tipo me exija el horario cuando yo tengo que producir notas, no cumplir horario, no pongo un sello. Entonces yo produzco notas y las notas que hago están buenas, ¿por qué tengo que hacer 6, 8 horas? No es que yo pretendía no ir, pero que no las 3:30 y las 4:20 se transformaran en un problema cuando yo estoy estacionando, si en realidad yo a él le produzco contenidos, no horario. Y bueno, y eso fue moldeando digamos, una personalidad que busca tener su libertad horaria, su libertad de tiempo para viajar. También así fue La Ciudad Perdida, y así fue mi vida, matizada por ser el chofer de mis hijas. Como la mamá por un problema de salud no podía manejar, yo me tenía que buscar un trabajo también que me permita ser el chofer de ellas todo el día. Y hay algo que vos dijiste hace un ratito, que vos sos un vago con 2 trabajos o un vago con suerte. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué te escucho así como un vago con suerte, un vago con 2 No, un trabajos? vago porque yo también creo que le contaba ayer voy a un amigo que me decía cuánto separó la Ciudad Perdida del diario, que fueron mis primeros trabajos formales. Vendí para una imprenta, pero un vendedor en colectivo no rendía, solo a la hora de repartir. Ese fue un primer trabajo cuando iba a la universidad. Pero entre el ingreso a la Ciudad Perdida, entre mayo del 93 y el ingreso al diario El Chubut, diciembre del 93, hay 6 meses. Entonces ese temor que tenía mi padre de estoy cultivando un vago, se derribó en medio año. El tipo tenía 2 laburos, se levantaba a las 7 de la mañana para ir a la radio, antes a veces, para entrar a las 8, y volvía a las 10 de la noche, 10:30 de la redacción de un diario. Pero yo tengo una profunda vocación por el tiempo libre. En términos callejeros me gusta rascarme,
me gusta tener tiempo para leer, para no saber si salgo a regar o me hago un mate, y eso se logra con libertad. Por eso yo elijo decir con mucho orgullo, un vago con trabajo, porque a la vez tenés que tener la dignidad de no vivir de otro, de no parasitar a nadie. A mí la vida no me lo brindó eso. Mi papá falleció bastante joven, mi mamá es pensionada con la mínima, o sea que no tengo la posibilidad de vivir de otra persona, con lo cual me considero un vago con varios trabajos o varios kioscos abiertos. Y vos, como periodista, has ido desarrollando como diferentes facetas. Empezaste en La Ciudad Perdida, en aquella Eco Radio. ¿Cuál era tu trabajo? O sea, vos tenías un perfil de periodista diferente al que tenés hoy, que estás como más especializado en periodismo deportivo. Contanos brevemente cómo fue, porque la verdad que yo sé que el Gallego López tiene 1001 historias, como decías, pero No, algunas breves. y se va y se vuelve, porque yo entré a La Ciudad Perdida por un primo. Yo también tengo la idea de que acá nos capacitamos mucho, o no, o nada, o un poco, pero a los trabajos terminamos llegando por contactos personales, no por el currículum vitae. Más en una ciudad pequeña como Comodoro. Y a mí me llevó mi primo Horacio Avendaño a La Ciudad Perdida cuando el programa tenía 4 meses a hacer una columna de deportes. Y en el diario ingresé en la sección deportes. Al año me pasaron a la redacción general, aclaro esto porque esto tiene que ser aclarado, por el mismo sueldo. O sea, me elogiaron mis cualidades para escribir, pero no me aumentaron la plata y pasé a la redacción general. Y en La Ciudad Perdida se fue abriendo un campo que yo escribía secciones de humor, que a mis compañeros les gustaba, que empecé a participar en otras secciones que no eran el deporte y eso se aceptó. Y bueno, también tengo que agradecer que me bancaron, ¿no? Porque siempre tenés resistencia o reticencia, que no es lo mismo, de algunos oyentes. Y bueno, empezó otra faceta, que fue la de hacer guiones de humor, porque todo el que crea que ese programa de 3 horas o 3 horas y media era improvisado, se equivoca. Hay un guión sobre el que uno improvisa, pero nunca podés llegar a las 9 menos 10 a decir de qué vamos a hablar hoy. Eso nunca existió. Siempre se trabajó sobre los contenidos. O sea que a vos, tus años en Ricardo Rojas, toda tu lectura, tu humor nato que tenés. Hay alguien que me dijo que vos eras especialista en hacer titulares, ¿no? Alguien se cae y el gallego ya hace un titular improvisado como si fuera el de un diario o el de una noticia. Has recibido premios, realmente te podés dar por satisfecho. Siempre uno tiene objetivos a los que quiere llegar. Me imagino que vos no cumpliste todavía con todos tus objetivos, pero el trabajo te ha permitido viajar, y como decíamos, hacer lo que te gusta. ¿Qué le dirías a alguien que está estudiando comunicación social, que quiere ser periodista? Vos algo me comentaste de que hoy en día para ser periodista hay que ser emprendedor, y creo que vos tenés mucho de eso, ¿no? ¿Qué podrías decir de todo eso? Lo primero que le diría que está estudiando comunicación social es que deje. Lo primero. Pero opuesto a no reprimir la vocación, además yo conté al inicio, me remito a la primera respuesta, que yo me le planteé a mi papá, con lo cual le diría que no le haga caso al Gallego López. Tras decirle que deje, que siga su vocación. Esto es como cuando te gusta un color, como cuando te gusta una mujer, como cuando te gusta un auto, y perseguirlo. Te vas a encontrar con un mundo, el de hoy, el de la prensa, el del periodismo, donde está muy difícil la relación de dependencia, con lo cual vas a tener que empezar a convivir con la publicidad y si no te gusta la publicidad, con la propaganda, que a veces es más peligrosa y no es lo mismo. Esto es para el lenguaje, esto es un lenguaje para la gente nuestra, ¿no? De algún lado te van a pagar ese sueldo, macho. Va a salir de la empresa, del comercio, de la pequeña, de la mediana, de la grande o del Estado. Vos elegís. Algunos no te van a poner condicionamientos, otros te los van a sugerir. Como periodista siempre está la posibilidad de poder desarrollarse. Es lo que has hecho vos contra viento Tal y cual. marea. Y la vocación de contar historias, María, o sea, yo las he contado porque en realidad uno vive de las historias de otros en la radio, ¿no? Si vos sos autorreferencial todo el tiempo, las anécdotas del Gallego López, del que fuera, se agotan en 2 meses, no lo escuchás más. Entonces uno se va apropiando de historias o empezando a saber preguntar o a saber llevar a alguien a que se suelte y a sacar lo mejor de la otra persona.
que puede ser un músico, que puede ser un autodidacta, puede ser un profesor. De hecho, la Ciudad Perdida era muy heterogénea, ¿no? Nos remitimos a este producto porque ha sido muy fuerte en la historia de Comodoro, dicho por la gente, no dicho por mí. Hubiese estado mejor que lo diga la gente. En comunicación social, un autodidacta, un payaso, un músico, un profesor de historia, un heavy metal, bueno, toda esa heterogeneidad nos da una identidad, así que ¿sí? Siempre hay historias para contar, siempre hay historias para contar y mejor contadas por ciertas personas. ¿Cuántos años de profesión, Gallego? 27, eso los tengo bien contados. ¿Y a qué edad pensás jubilarte? Y mi gran problema es la jubilación, el gran problema no quiero ni pensarlo. Primero que no quisiera, la pandemia y algunos momentos de mi vida y el final del programa, ¿no? En el que yo tuve que resetearme, digamos, también te marcan momentos parecidos a la jubilación y yo no quisiera jubilarme de lo que me gusta hacer, porque además no sé si esta es una ciudad, o sea, hay dos formas de jubilarse, o estás acomodado económicamente para el disfrute, o estás acomodado, hay algunos que se acomodan económicamente y después se olvidaron de la fase psicológica que les ha costado mucho, ¿no? Así que mejor ni pensarlo, mejor ni pensarlo. Bueno, aparte es verdad, como vos decís, es difícil decidir jubilarse, primero que sos joven, pero jubilarse de algo que te da placer. Así que es como que es medio raro querer alejarse de eso. Vos has recibido varios premios, Gallego. La verdad que me gustaría destacarlo porque, bueno, tiene que ver con tu trayectoria y con todo el lomo que te has pelado, como muchas veces decís, caminando por las calles de Comodoro y tratando de siempre luchar por tus ideales. El otro día me dijiste una frase que me gustó mucho, de Safón. A ver, me gustaría que de alguna manera cierres con eso, que me parece que encuadra todo esto, ¿no? De poder, ojalá que todos pudiéramos hacer y vivir de lo que nos gusta. El Gallego López, periodista, humorista, guionista, escritor, que esta frase que me gustó mucho, me gustaría que la compartas. Te robo 10 segundos más, porque de los Decime. premios que empecé a ver a mis espaldas, yo no gané ninguno solo. Y eso no es que me pesa, eso me enorgullece, porque yo creo en los equipos de trabajo. Ganamos con los chicos de la Ciudad Perdida, ganamos con los chicos de Fair Play, y no lo digo de demagogo. Yo he recibido muchísimo apoyo, respaldo de todo tipo. A uno le ha tocado hacer radio en momentos que la gente ni se imagina, ¿no? La muerte de mi viejo, un nacimiento, un divorcio, ¿para qué negarlo? Y uno tiene que poner la mejor cara, la mejor onda, y la gente no sabe por la que estás pasando. Así que siempre rescato que los premios han sido al producto, que para mí es mucho más importante que al individuo. Y respecto de lo otro, mira, se murió hace poco y me robó una lágrima, Ruiz Zafón, un escritor catalán maravilloso que recomiendo, que decía que ganar dinero sin más no es difícil, se puede hacer en cualquier profesión. Lo difícil es ganarlo haciendo algo a lo que valga la pena dedicarle la vida. Y en eso estamos. Buenísimo. Gallego, te agradezco la charla compartida hoy y nos estamos viendo prontito en algún asado o en alguna ruta a las 3 de la mañana con 150 kilómetros de viento. Gracias, Gallego. Auxilio mecánico también agregar. Un beso, muchas gracias. Este es el podcast Contame Vos, qué gracia tenés. Soy Mariela Garolini. Seguime en www.adnsur.com.ar.